Todo el personal, atención. Bienvenidos a Par Controlado, el podcast de IB Defense. ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro video podcast IB Defense Par Controlado. Y pues bueno, el tema del día de hoy va a ser del aula al campo de batalla, la sierra, las bases de operaciones. ¿Qué hace un subteniente? ¿Cuáles son las funciones de un subteniente recién graduado desde mi punto de vista? Recién graduado del colegio militar. Y pues bueno, me acompaña Valquiria, ya lo conocen, pues es la portavoz de sus preguntas que han hecho a través de todo este tiempo en redes sociales y que pues bueno ha generado pues cierto interés en nosotros también, en mí, por pasarle la pauta a los subtenientes, así como a mí me la pasaron cuando llegué a mi primera unidad. Entonces pues bueno, pues comenzamos. Sí, pues gusto en saludarles otra vez aquí en el episodio 3 de AV Defense. Y como bien lo dice Canelo, pues yo estoy ahí al pendiente de todas las preguntas que surgen en redes sociales de su parte, de nuestros seguidores, a los cuales pues les agradecemos siempre su tiempo y su atención. Y pues la que surge en general, más para los civilones, así como nos llaman, porque Canelo, pese a que yo fui soldado, me dice que soy una civilona, y lo admito, sí lo soy, orgullosamente civilona. Pero bueno, en conclusión, Canelo, ¿qué tiene de relevante este tema del aula al campo de batalla, los subtenientes? Para empezar, para nosotros los civilones, ¿qué es un subteniente? Subteniente. Un subteniente es un grado jerárquico, que es el primer grado de los oficiales. Ahí pues sigue teniente, capitán segundo y capitán primero, ¿no? Ujú, Y estás por arriba ya de la tropa, que la tropa entendemos que es soldado. No existe el soldado raso, eso no eso solo es, no sé en dónde sea, pero aquí no existe. Soldado, soldado de primera, cabo, sargento segundo y sargento primero. Esos son los grados de tropa. ok, Por lo tanto, se entiende que el subteniente es el primero en tener contacto con la tropa. Es el que se va a encargar de supervisar, de dirigir, de controlar, de ejercer el mando, prepararse pues para sus futuras misiones, y que está en contacto directo con la tropa. Es el primeramente responsable de todas estas personas que son los ejecutantes dentro del ejército, porque todos tienen un rol, todos tienen pues, un trabajo que hacer, ¿no? Entonces, el subteniente es el primer responsable o supervisor de que las órdenes se cumplan y se lleven a cabo. ok. Ese es un subteniente, ya sea recién graduado o que ya tenga mucha experiencia. En este caso, pues yo te puedo hablar y les puedo explicar que es un subteniente recién graduado del colegio militar. Ok, que eso es lo que vamos a ver. Si es el campo de batalla, tú desmiénteme, entiendo que y nos vamos a referir a los Campo de subtenientes. batalla es como en películas acá. Bueno, me refiero a operaciones, ¿no? Operaciones, sí, sí, Operaciones sí. ya en la sierra, como tú lo dijiste, Exacto. o en las calles. Pero entiendo que entonces nos vamos a enfocar a los subtenientes recién graduados del colegio militar de arma. Sí. O sea, no los intendentes, ellos van a estar acá contando el money money. Sí, los intendentes son los encargados de repartir el pan de guerra. ¿Cuál es Decía ese? por ahí un general, me voy a llevar al capitán intendente para que reparta el pan de guerra en los enfrentamientos. Después de un enfrentamiento que tuvimos, un general dijo eso de los intendentes, por eso lo digo. Pero bueno, pues el subteniente recién graduado del colegio militar y sobre todo, pues del arma de infantería, recordemos que hay más armas que todos los que se gradúan del colegio militar. Actualmente en más planteles militares se gradúan con ese grado, pero yo me gradué con el grado de subteniente de infantería, y pues es de lo que yo les puedo explicar, de lo que yo les puedo dar, y dar mi punto de vista y mi opinión, ¿no? Yo lo viví, yo estuve ahí, yo traía la I de intrépido en la frente porque traemos una I,
importantes. Eso es, muchos nos criticaban, ¿no? Los oficiales antiguos y los jefes, ¿no? Porque al final de cuentas vas saliendo del colegio militar y todavía no te terminas de adaptar, pues todavía no sabes si ya eres cadete de cuarto año o si ya eres oficial, ¿no? Al Ujú. final de cuentas, pues bueno, siempre, pues siempre vas con la mejor intención, ¿no? Y aparte te estás formando, te empiezas a formar ya como mando, porque al final de cuentas, pues vas a tener que ir a una promoción, vas a ascender a teniente, después pues vas a hacer alguna especialidad, te vas a profesionalizar en algo, y esta es tu partida, ¿no? Es desde cómo te vas a forjar desde el mando que vas a tener en Ok. tu primera unidad. Bueno, entonces ya veo como la relevancia del tema, o sea, salen ahora sí que pollitos, salen, como tú lo dijiste, del aula. Muy Ya pequeños. lo entiendo un poco. Incluso yo creo que hay veces que vas a tener gente a tu mando que te dobla la edad Sí, y claro, que tal vez también tiene más experiencia que tú. claro, Sin embargo, pues ahí el responsable de ellos y de todo lo habido por haber, es el oficial. pues va a ser el oficial recién graduadito, recién salido del horno del heroico colegio militar. ¿Y Sí, cómo le hacen para pues más que nada salir avante? tienes que tener carácter, porque al final de cuentas te vas a topar con sargentos que te doblan la edad, o sea, que pueden ser tus papás, ¿no? Te doblan o te triplican la edad, casi, casi. Yo salí de 23 años, 22 años, pues había sargentos de 40 años, ¿no? Entonces me doblaban la edad, y, pero al final de cuentas ellos lo entienden, la tropa lo entiende, entiende que el mando lo tiene el oficial, entiende que el mando lo tiene el subteniente. Desde mi punto de vista, yo me topé con sargentos muy buenos que me enseñaron muchas cosas, ¿no? Una cosa es estar en el colegio militar, ¿no? Pero a partir de que tú sales, pues ya te tienes que, pues, hacer presente, ¿no? Tú eres oficial del ejército, eres oficial recién graduado del colegio militar y tú eres el ejecutante de las órdenes que a ti te dan, ¿no? Y por lo tanto, pues tú esas órdenes las vas a transmitir y vas a hacer que se cumplan. Todos tenemos un rol, como lo había dicho. La tropa son los ejecutantes, la mano de obra, y el oficial es el primer responsable, ¿no? Es el primero que se va a encargar de que las cosas se cumplan y se lleven. Y te tienes que hacer presente o te tienes que hacer notar, no en base a arrogancia, ¿no? Sino en base a que primero tienes que escuchar, primero tienes que salir y obviamente pues vas a preguntar, ¿no? Porque hay muchas cosas que, pues, que salen de tu control, ¿no? Hay muchas cosas que no te explican en la escuela, o sí te la explican, pero es un suponer, es un imaginémonos, ¿sí me entiendes? Son 4 años o 3 años, a mí me tocaron 3 años de los que te las pasas, pues, en el aula, si bien, pues, tienes el mando de una escuadra, de un pelotón, entiende las funciones militares de, pues, de un pelotón, de una sección, de una compañía, cómo se forma, cómo se organiza, cómo organizar un rol de servicios, cómo organizar a la gente para que salga a operaciones, cómo organizar a la gente para que salga a una caminata simple, ¿no? Empiezas a ejercer el mando desde el colegio militar y cuando sales, pues ya no sales a suponer que vamos a ir a la sierra, ¿no? Ya no sales a suponer que vamos a establecer un puesto de control, sino ya sales netamente a hacerlo. Y tú eres el netamente responsable de tu gente y obviamente pues pides, ¿no? Y se te acercan los oficiales antiguos a hablar contigo, a platicar contigo, no a explicarte. Yo, por ejemplo, les puedo contar que cuando yo salí, o sea, en mi primera salida, pues me mandaron a un puesto de control donde pues había más oficiales, ¿no? Y había un capitán al mando, entonces pues ahí como que nos íbamos rolando y te empiezas a rolar, ¿no? Te empiezas a rolar de todo y empapar de lo que tienes que hacer tú como oficial en el ejército, ya en tu unidad operativa, ¿no? De ahí me mandan a un puesto de control como segundo comandante, con un subteniente que fue mi segundo año. Y él también te empieza a pasar pautas, ¿no? Te empieza a decir, hazle así, hazle asado, ten cuidado, ¿no? Con el personal, porque a veces se te quieren salir ahora sí que del huacal, ¿no? Se te quieren salir y pues se quieren aprovechar, ¿no? Pero al final de cuentas, pues
Existen leyes y existen reglamentos, y tú Ujú. también tienes que hacerlos cumplir como tal, ¿no? Ok, pues igual también creo que hay que tomar en cuenta que el colegio militar pues no es una institución educativa normal. O sea, si bien planteamos como, o tú desmiénteme, que el subteniente sale pues así como pollito o así como fresquecito, pues creo que también de lo que hemos hablado un poco es que el heroico colegio militar, pues es algo duro, algo que forja. Creo que tienen un lema que dices que del forjar con hierro o algo así, o Yunque forjador de hombres de guerra. ¿Qué pasó? perdón, ¿Qué perdón, pasó? De pero todo el exacto, mundo lo sabemos, hasta los civiles. perdón. Pero bueno, ya creo que esa frase que luego te he escuchado mencionar ya te impacta y lo dices. Pues así como que muy pollitos no salen. Tal No, vez también es como la práctica, que creo que hasta a mí en mi licenciatura en Derecho, pues uno va aprendiendo claro, sobre la es práctica, como todo, yo creo. pero ¿sí salen muy pollitos No, o? no, 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 ya sales pues con cierta experiencia en el ejercicio del mando, que al final de cuentas de eso se trata, de ejercer el mando, ¿no? No de imponerte tú como tal en tus caprichos, sino de que vas a transmitir ciertas órdenes y tú vas a ser el directamente responsable de tu personal, porque también recordemos que un subteniente pues es el primer grado de los oficiales, y por lo tanto se va a encargar o va a tener la responsabilidad de 25 o 30 personas, más un radio, más un botequín, más vehículos, más servicios. Entonces un subteniente pues empieza a tener ya responsabilidades, incluso no legales, sino también legales y de dinero. Y sobre todo pues de la vida de las personas que él tiene a su mando, ¿no? A su cargo. Ujú. Es eso. Okey. Fíjate que lo que dices de que ya la tropa sabe que se debe encuadrar, o sea, sabe los grados jerárquicos y sabe que el oficial, pues, es oficial y es superior a él, pues, también recordemos que en el ejército está el Código de Justicia Militar. O sea, hay leyes que te marcan la línea de cómo debes de comportarte. Creo que eso luego a los militares les ayuda muchísimo y cuando salen a la vida civil, pues como que les conflictúa, porque en la vida civil, pues ahora sí que pues, es más abierto, hay más margen de error. En la vida militar no, o sea, todo está bien estructurado, todo tiene sus formas. O sea, hasta para colocar una silla, creo que hay manuales de cómo es que Sí, debe de colocarse la silla. Y hay un delito que es insubordinación. claro. O sea, los inferiores en grado jerárquico, pues, deben alinearse a las órdenes. Obviamente, no hay órdenes contrarias, pero, ¿te tocó algún caso de insubordinación así recién salidito? Hacia mí no. Y tocaste un punto muy importante, ¿no? De que en el ejército hay manuales, hay leyes y reglamentos, ¿no? El ejército es el trabajo más fácil que puede existir. Te dicen hasta cuántos pasos tienes que dar, te dicen qué es lo que tienes que hacer, todos tus manuales. Si no lo sabes, si no estás enterado de ciertas cosas o tienes una duda, va a haber un manual que te explique qué hace un centinela, qué hace un vigilante, qué hace el oficial, qué hace el teniente, qué hace el capitán, qué hace el mayor, cuáles son sus responsabilidades. Es el trabajo más fácil. Entonces, en base a eso, todo mundo trabaja. Recordemos que el ejército considera profesionales desde sargentos, porque tienen que ir a una escuela. Entonces ellos ya tienen experiencia y pues saben a qué se refiere con ser profesionales. Aparte de que ya empiezan a tener también pues responsabilidades tanto morales como legales, ¿no? Entonces pues el subteniente pues no te la quiebras, o sea, si algo no sabes, pues vas a un manual y lo lees y lo tienes que aplicar. Si algo, o sea, sí que hay detalles ya en el trato con el personal, eso ya es aparte, que no te lo dicen, que no está escrito, pero ya en el trato con el personal, pues ya tú tienes que, primeramente, yo desde mi punto de vista, escuchar. Tienes que escuchar y tienes que ver cómo está tu personal, porque hay algo que dice, tienes que
que velar por su moral de tus tropas, ¿no? Que estén contentos, que estén a gusto, que se sientan felices, que no caer en el libertinaje, ¿no? Tampoco que abusen, ¿no? Porque hay quienes, pues uno les da la mano y se agarran el pie, ¿no? Y eso es en todos lados, ¿no? Pero aquí estamos hablando de militares que tienen armas, que tienen muchas cosas, ¿no? Y están, pues, para servir al país, ¿no? También. Entonces, pues, es el trabajo más fácil, ¿no? Está en un manual. Sí, yo sé que sí debió de haber alguien que se te insubordinara, perdón. Yo sé que sí. Ahí por el desfile de 2018, yo creo que sí. Bueno, el tema de la insubordinación, qué bueno que lo tocas. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, es que necesitas pasarte de lanza, pues, con la gente. Y no solo aplica en los oficiales, sino aplica desde cabos, sargentos, dar órdenes contrarias. Eso es el tema de la insubordinación. O sea, siempre tiene que haber dos partes, ¿no? No solo, pues no solo es el gandaya, sino también el que se deja. O el que no quiere, ¿no? El que no está listo, el que no tiene esa vocación de servicio. Pero siempre y cuando, pues, exista, pues ahora sí que va a existir la insubordinación junto con el abuso de autoridad. Entonces, ahí sí tienes que tener tu carácter como oficial y como oficial recién graduado, pues de hacerte presente, ¿no? Como lo digo, de hacerte sentir que tú eres responsable de ellos, que ellos, que tú dependes de ellos y que ellos dependen de ti, para que puedas cumplir, pues, una misión, ¿no? O una orden. Yo, yo cuando llego a mi primer unidad, pues llego, pues, así todo, pues no sabía, ¿no? ¿Qué estaba pasando, ¿no? Llegas como, pues más que nada llegas, ya sabes que eres oficial, ya sabes que vas a tener el mando de tropas y tratas, o yo en su momento traté de relacionarlo con los oficiales que estaban en el colegio y con algunos oficiales que sí platicaban con nosotros. Me acuerdo de un oficial que nos daba lectura de cartas y que él nos explicaba de la sierra, ¿no? Cómo había que ir a la sierra, cómo había que comportarse, ¿no? También te decía, o sea, tienen que escuchar a los oficiales antiguos que están en el batallón para que de ellos aprendas, ¿no? Y te pasen ciertas pautas. Y los oficiales antiguos te dicen, mira, este sargento es muy bueno, él puedes confiar, te puedes apoyar, este sargento no lo dejes solo porque va a ser una tarugada. Mira, los cabos son buenos, pero pues, si tienen un sargento malo, pues van a hacer cosas malas, ¿no? Ok. Entonces todo, pues todo se va organizando, ¿no? Todo tú lo vas almacenando y ya cuando llega la hora de que tú tienes que salir a la calle, a la sierra, un puesto de control, un puesto de vigilancia, un puesto de mando, ya con tus tropas y que tú eres el responsable, entonces tú ya empiezas a forjar tu carácter, ¿no? A formar tu carácter y el ver cómo vas a tratar a tu gente, ¿no? Si tú la tratas mal, mal te va a ir, ¿no? Si tú la tratas mal, si tú empiezas de arrogante, si tú empiezas pues a imponer tus órdenes, ¿no? Que a veces nada más son caprichos, ¿no? Porque a veces no sabes yo digo, ¿no? A veces no sabes cómo ejercer el mando y pues no tienes ese tacto, porque también hay que tener tacto, ¿no? De cómo tratar a tu personal, ya sea subordinado y superior, y de tus iguales también, ¿no? Oye, si ahí me surge la duda, Canelo, ¿cuál es tu tipo de liderazgo? ¿Cómo cuál fue el liderazgo que a ti te funcionó y que pues aprendiste, creo que sobre la marcha, que formaste? Cuéntanos, recomiéndanos, danos esas pautas que a ti te funcionaron. Sí. Bueno, yo siempre he sido muy confiado. Yo siempre he sido una persona, pues que no le gusta meterse en problemas, ¿no? Y trata de acatar las órdenes, siempre. Siempre por un camino, creo que recto, pero también hay que ser, pues, flexibles, ¿no? Y tienes que tú dar el ejemplo. Siempre creo que un líder es el que tiene que dar el ejemplo de cómo se hacen las cosas, ¿no? Si, si esto lleva, por ejemplo, mi primera salida a la sierra, pues yo la verdad desconocía cómo era una planta de marihuana, ¿no? Pero más sin en cambio yo nunca dije, no la conozco, no lo sé.
pero era muy bueno en lectura de cartas, ¿no? Era muy bueno yo en lectura de cartas o en la materia de lectura de cartas. Y pues yo con el GPS me la sabía y bueno, con el GPS porque los GPS antes eran como muy chafas, ¿no? A Muy los de ahora, ¿no? básicos. Muy básicos. Ujú. Y con la carta y con la brújula yo me ubicaba muy bien. Entonces, ya cuando estaba a ciertos metros, pues empezaba a poner mucha atención empecé a poner mucha atención de cómo cambió algo en el terreno, ¿no? Y me topo con la marihuana y la veo no, sí, la marihuana. Yo, según yo ya yo no la conocía, ¿no? Yo no sabía, pero más sin embargo ya sabía, pues, cómo dar la coordenada, cómo dar las dimensiones, cuántas plantas, de qué altura, más o menos, ¿no? Y aparte te apoyas con el transmisiones, porque al final de cuentas tú tienes que rendir un parte y te apoyas con el transmisiones, ¿no? A ver, tus partes, ya los traes tus muertos, ¿no? Para que nomás le pongas y cambies fechas, porque eso me lo dijeron también los oficiales, ¿no? Y checa tus transmisiones, que lleve bien su libreta, sus claves, sus llaves, ¿no? Para poder entrar y checa que sean buenos, dice, porque y ya te empiezan a decir, ¿no? Quién es bueno, quién es malo, ¿no? Entonces, en base a eso, pues empiezas a trabajar, ¿no? Empiezas a prepararte para lo que viene. Yo nada más no conocía cómo era la planta, pero nomás, sin embargo, pues ya yo me sabía ubicar en el terreno y llevar a mi gente. También de esto me surge que algo que yo escuché de un sargento y que lo tengo bien grabado hasta el momento, es que todos los caminos, o sea, siempre va a haber un camino que te lleve a algún lugar. Siempre va a existir un camino, por más pequeño que sea, pero siempre vamos a encontrar un camino. ¿Por qué me lo dijo esto el sargento? Porque yo decía, pues aquí derecho y aquí nos vamos, ¿no? Entonces, pues era matar a la gente, ¿no? Si traes una condición física pues muy buena del colegio militar y pues tú te quieres acabar la sierra, ¿no? Que quieres ir derecho, ¿no? Así como lo marca, ¿no? Y pues un precipicio y pues aquí nos aventamos, no hay bronca, ¿no? Pero no, ¿no? O sea, es buscarle, los oficiales nuevos siempre tienen que encontrar un camino que los lleve hasta ese lugar, porque por lógica, cuando tú llegues a un plantío y si eres observador, te das cuenta de que hay alambre de púas, de que hicieron unos hoyos para poner los postes para el alambre de púas, bajaron manguera, bajaron aspersores, bajaron bombas, bajaron casitas de Ok, campaña. Entonces, si hay un todo eso, camino. todo eso no lo vas a llevar así, a campo traviesa, porque es muy matado, ¿no? Incluso bajan hasta con mulas o burros. Todos estos tipos se ayudan con este tipo de animalitos y, y pues siempre hay un camino, ¿no? Y para todo, ¿no? Para todo siempre vas a encontrar un camino y para todo en la vida siempre vas a encontrar la forma de hacerlo bien, ¿no? Y sin cansarte, sin matarte. Oye, Canelo, ¿y luego no te jugó alguna vez en contra es eso de confiar y que te pagaran mal? No, 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 al contrario. Yo, 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 por ejemplo, una vez en una base de operaciones, ya esta fue en mi segunda unidad, yo ya sabía, ¿no? Y te das cuenta, vas conociendo a la gente, ¿no? Cómo es, cómo actúa, incluso si se drogan o les gusta el alcohol o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, se los platico, pues en una base de operaciones yo tenía 2 soldados. Esos soldados eran trabajadores, pero incansables, o sea, ellos eran los primeros en llegar, los primeros en cortar, los primeros hacían todo sin que tú se los pidieras. Mm. Entonces llega un sargento y me dice, oiga, el comandante, pues es que estos elementos ahí, ya sabe usted que pues fuman ahí hierba, ¿no? Y eso está mal y que, le digo, a ver, le digo, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a poner en una balanza lo que está pasando. ¿Cuál es el problema? No, pues es que se drogan y no vaya a pasar algo. ¿Qué ha pasado? O ya son soldados de 5 años. Son trabajadores. Son, no hay que andarlos correteando para nada. Es gente que te responde. Y si tú les respondes a ellos, pues ellos van a responder por ti. Al final de cuentas, esto es lealtad. Y cuando tú trabajas con esta palabra, lealtad, la gente te va a responder igual, ¿no?
creo yo, y en mi experiencia así me lo pagaron, ¿no? O sea, en algún momento, por ejemplo, en algún puesto de mando, en un puesto de vigilancia, perdón, en un aeródromo, a un soldado le llegó su cinta. Un soldado le llegó su cinta de cabo. Ok. Y lo reuní y le dije, ¿qué onda? Felicidades. Digo, así está, aquí está tu... No, sí. Le digo, pues le digo, te tengo que apadrinar, ¿no? Te tengo que... Y dice, pues dele, ¿no? Pues lo tablié. Ok. Y se fue muy contento, ¿no? Porque, Ok. pues, no, o sea, pero fue, Fue un bautizo. pues, fue como algo, que a mí me hicieron y que, pues, para mí estuvo bien, o sea, a lo mejor él se fue contento, ¿no? También es la forma en que tú hables y te comuniques con tu gente, que como, si eres arrogante, pues te van a mandar la fregada, Sí, pero creo si los que escuchas, si los entiendes, ¿no? Si te pones en sus zapatos, pues bueno, ¿no? sí, yo creo que si hubiera sido, pues alguien, no sé, mamón o... Roña, roña. Imagínate que le dijeras al cabo, no, y todavía te voy a dar para que... Bien, no te iba a mandar a la fregada. O sea, obviamente creo que eso también denota, pues, esa lealtad o esa familiaridad que ya había entre ustedes. Que entiendo que pues eso, no sé, o sea, yo no lo he vivido, no lo juzgo, ahora sí que son prácticas que se tienen, tradiciones, no sé cómo se le puedan llamar, pero pues ahora sí que ustedes entenderán, ¿no? Es también un mundo que yo no puedo hablar ni mucho menos criticar, no me atrevería a hacer eso porque pues no estoy dando en sus zapatos y de lo que más platicado pues no sé si lo lograría. Entonces, pues yo, mi respeto siempre. Si, si se tablean, pues adelante. No sé. Sí. Está bien. Pero bueno, ok. Y por ejemplo, ese cabo después continuó contigo. Sí, sí, me tocó, creo que él fue el que se llevó al perro del que hablo en el video, en un video pasado. Él se llevó a un perro que nosotros rescatamos allá en la sierra, o lo secuestramos, o como le quieran Ah, decir. ya recordé. Entonces, pues conocí varias personas, ¿no? Entonces, trabajé con todas estas personas en ese batallón, y pues a mí me tocó traerlo ya de cabo en alguna otra operación. Y por ejemplo, en ese lugar, pues cuando nos tocaba patrullar, siempre cuando el subayudante, que era un sargento primero, organizaba las patrullas, pues decía, no, tú te vas con el teniente fulano, el subteniente perengano, y había gente que quería ir conmigo por cómo era yo, ¿no? No era una persona pues muy, o sea, era un oficial bueno, ¿no? Yo me consideraba bueno, porque, pues no lo sé, no entiendo a la gente, sino más bien yo hacía lo que me nacía y lo trataba de hacer bien, entonces creo que eso yo les transmitía, ¿no? Aparte, pues bueno, ahora sí que me gustaba trabajar, ¿no? Y me gustaba la adrenalina, y todo eso lo hice siendo subteniente, cambié de unidad siendo subteniente. Mi primera unidad, yo me acuerdo que mi primera salida de subteniente a la sierra fue de segundo comandante. Y me llega mi oficio, mi orden de operaciones, mi orden general de operaciones, todo, de segundo comandante de una base de operaciones que iba a erradicar. Con un subteniente, otra vez con un subteniente me vuelven a mandar. Y el primer día que llego al puesto, ahora sí que al puesto de mando, pues me recibe este subteniente porque él ya estaba, yo nada más llegué como que llegué de apoyo, y llega por mí, nos vamos hacia el lugar donde nos tocaba la erradicación y había partidos de la selección mexicana. Entonces llegamos a un pueblo y sí él me dijo, mira, ahorita va a pasar que vamos a ir a ver el partido a una tienda de aquí del pueblo y nos vamos a tomar unas cheves, pero dice, si tú tomas, entonces debes de dejar encargado a alguien, ¿no?
debes de dejar encargado a alguien, a un sargento con una escuadra, pues para que los cuide. Y aparte les debes de decir, tantas, nada más. Porque hay que trabajar, hay que hacer esto y hay que hacer el otro, ¿no? Y yo me quedé así, no, esto se puede hacer. O sea, de verdad esto está bien. No, al final de cuentas me dice, si están contentos, van a trabajar. Y no hay que andarlos correteando, ni hay que andarles gritando, ni nada, nada que sea. Solo va a ser en el partido, vamos a terminar y ya nos vamos a ir a dormir todos, ¿no? Entonces empiezas a ver el trato con el personal, a cómo tratar a tu personal. Yo en mis bases de operaciones, la verdad es que yo nunca los dejé tomar. Nada más esos 2 soldados que tenía ahí y que lo hacían escondidas. Pero al final de cuentas te das cuenta, ¿no? Empiezas a Ujú. conocer a toda la gente y sabes que se esconden, sabes que... Pero sí, en algún momento sí hablé con ellos. Les dije, a ver, ¿qué onda? No, pues, no, ya no lo A ver, está bien, o sea, pero sí me doy cuenta, ¿no? No crean que, pues, se te va, ¿no? De las manos. Ok, pues creo que ya estaban muy adelantados su tipo de liderazgo, eso se ve en las teorías de las organizaciones y ya las mejores empresas lo implementan. Tristemente aquí en México como que es algo nuevo el hecho de ser conscientes que pues los empleados, los trabajadores, pues Ujú. son seres humanos, tienen necesidades, tienen, incluso en Google, no sé si luego han visto ahí algunas películas, pues tienen hasta sus cápsulas para que se echen ahí una siesta dentro de sus horas laborales, pero pues también en el entendido que son profesionales y que son responsables con sus actividades. Simplemente pues es un espacio de esparcimiento que ellos ya sea que lo utilicen viendo el partido, echándose unas chelas, pero saben que van a regresar y van a hacer sus actividades pues de manera profesional. Entonces creo que ya estaba muy adelantado, Canelo, tu tipo de liderazgo. Aquí en México apenas como que algunas empresas están alivianando. Sí, no, y no nos vayamos al tema político porque puedo hablar muchas cosas. Pero sí, más bien era como en algunas cosas como permisivo, pero porque la gente me respondía, no era porque se me fueran, como que se me saliera de las manos, ¿no? Si en algún momento llegué a llamarle la atención, pues lo hice por algo muy fuerte, ¿no? Por un descuido muy tonto, ¿no? Oye, es que y a la hora de la acción, o sea, hablamos como de erradicación, puntos de control, no sé si se puede asemejar un poco Puestos de control. como puestos de control, perdón. No sé si eso se puede asemejar como retenes o Ajá. como retenes, pero ya a la hora de andar patrullando o de ir a algún evento con armas, o sea, ¿cómo te armaste de tu equipo? ¿Si era un equipo en específico o... No. Por ejemplo, hace rato te contaba que cuando organizaban las bases, las BOM que les decíamos, pues la gente se peleaba por ir por mí, conmigo, ¿no? Porque yo de la primera unidad, pues creo que mi experiencia fue en eso, ¿no? En este tema como de armas, ¿no? Como de eventos de armas. Y pues yo ya lo traía, ¿no? Yo eso, pues es eso, ¿no? Para mí mi liderazgo creo que era poner el ejemplo. Y pues por la adrenalina o no lo sé, pues porque me gustaba ser militar, no porque me gustaba andar tirando pues ahí cosas. Yo cuando llego a mi segunda unidad, pues en el tema operativo, pues me las pintaba solo, ¿no? Me las sabía, ¿no? Igual me las sabía para poner a disposición a la gente, llegar y pues así como a simple vista, pues hacer un reconocimiento y pues órale va, ¿no? Explotamos la información y a ver qué sale y damos resultados, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tú te quieres dar a conocer que eres un buen oficial, ¿no? Y que das resultados, ¿no? Como tal, desde mi punto de vista y mi experiencia, que das resultados sin importar lo que haya, ¿no? Y siempre cuidando, pues, a la gente. Luego también a mí me tocó ver gente que decía, no, ellos no me van a responder. O los veo muy verdes todavía como para aventarme un tiro, ¿no? Ujú. Ahorita. Y eso también es precaución, ¿no? De mi parte, porque pues tampoco los iba a, pues, aventar al ruedo así nada más, ¿no? Que a mí así me pasó, ¿no? Sin Ujú. saber, pues yo llegué a un lugar y bueno, llegué con otras personas, ¿no? Con mandos y más arriba y pues ahí empezó
Una duda, Canelo. ¿Y en tu equipo de BOM dices que es Bueno, base así se les de llamaba, las bases de operaciones mixtas, pero al final de cuentas nada más era una camioneta de nosotros o dos camionetas, o mm, una que andaba patrullando un área, otra andaba patrullando otra área y otras dos otras áreas, ¿no? Pero se les llamaba BOM porque al principio eran operaciones mixtas, policía entradas y... con policías estatales, municipales, tránsito, fiscalía, y pues no, siempre llegábamos o los mandos o nuestros mandos llegaban pues no hay que trabajar con ellos porque pues no pasa nada, ni una mosca se nos acerca, ¿no? Ok. Y no da resultados, ¿no? ¿Y nunca hubo fuga de información entre tu personal? ¿O no? No. Cuéntanos, Canelo. ¿En tu equipo alguna vez tuviste alguna baja, algún herido? En mi equipo sí hubo un herido, cuando era subteniente, esto lo hablo de Ajá. subteniente, un herido en un pie, en un pie o en una mano, no lo recuerdo, pasó hace 20 años, pero al final de cuentas, pues bueno, es parte del trabajo también, o sea, también lo tienes que asimilar, que eso es lo que puede pasar, ¿no? ¿Y qué Entonces, sentiste? Porque veo, por lo que nos platicas, que pues eres muy responsable y que sí te echas al hombro a quienes te siguen, a tu equipo. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que hirieron a alguien que... pues te da como cierto miedo, como cierta adrenalina, ¿no? El ver a alguien herido de tu equipo, de parte de tu personal, pero pues al final de cuentas lo asimilas como es algo que puede pasar, o sea, simplemente, o sea, así fríamente, ¿no? O sea, hablas, pides ayuda, pides una evacuación, entonces, pero ya como persona sí dices, ¿qué hice mal, no? ¿Qué estuvo mal, no? Para que esto no se pueda, no pueda volver a pasar, ¿no? Y pues tú ya ves que pues solo fue una herida menor, o bueno, pudo haber perdido la vida, pero pues fue una herida más tranquila y pues eso, ¿no? Ahora sí que Ok. sí, o sea, me tocó de subteniente, me tocó ver más cosas, ¿no? Me tocó andar buscando un soldado que se perdió en la sierra, no era de mi base de operaciones, pero pues sí salimos a buscar ese soldado. Yo ahí ya estaba de escolta del comandante de batallón y me tocó ver muchos casos de oficiales pues, que se ahogó un soldado en una base de operaciones. Este, aquí son como lecciones aprendidas, que ese oficial yo lo conocí estando en el colegio. Era muy bueno, era así como muy exigente, muy gritón, pero yo lo vi hasta ahí como que era muy gritón, ¿no? Como que era más faramayoso de lo que te explicaba o de lo que te trataba de Hacía. transmitir o de lo que hacía, ¿no? Entonces, cuando me entero que a él se le ahoga un soldado en una base de operaciones, pues dices, por eso no hay que hablar tanto, ¿no? Entonces hay que hacer más en lugar de hablar. Es el tipo de liderazgo que me estás preguntando, que es el liderazgo con el ejemplo, ¿no? De que si tú les vas a pedir algo a tus soldados es porque tú ya lo estás haciendo, ya te vieron que lo hiciste y que lo hiciste bien. Entonces, y creo que siempre fue mi forma de transmitir confianza hacia mi personal subordinado cuando yo era subteniente, ¿no? Y siempre, pues, estas lecciones aprendidas, ¿no? De, por ejemplo, hubo un evento en donde a una base de operaciones le disparan, pero nadie se dio cuenta que alguien estaba herido. O sea, ni él mismo ni el soldado se dio cuenta que estaba herido. Entonces los pasaron a formar. Esta persona pide ir al baño, pero pues nadie se revisó, nadie pues te tomó la molestia de, pues a ver, quítese el chaleco, vamos a ver si no. Y pues resulta que a las 2, 3 horas lo encuentran muerto, ¿no? Porque tenía un disparo Mm,
en el pecho, pero él no se había dado cuenta y no había salido sangre, ¿no? Creo que fue en el pecho, en el todo, no sé dónde haya sido, pero tenía un disparo. Entonces, pues tú vas aprendiendo de todos esos errores que alguien más los comete, ¿no? Para yo tratar, por ejemplo, yo en mi momento, pues, que no me fuera a pasar algo, ¿no? Porque al final de cuentas tú eres el responsable legal de que si a un soldado pues le pasa algo, tú eres el responsable, ¿no? Y nos vamos al código, ¿no? De justicia y que tú también te puedes ir pues a la casa de piedra, ¿no? Sí, yo creo que aquí nos das un gran mensaje porque creo que regularmente decidimos aprender en base a nuestras experiencias. Exacto. Pero ahorita lo que nos indicas es que, pues, tú eras observador y aprendías también en cabeza ajena, así Así como es. dicen, nadie aprende en cabeza ajena. Creo que eso es un error y eso es un mal hábito que tal vez tenemos y pues ahorita vemos los frutos de aprender en cabeza ajena y pues qué padre, eso también habla del liderazgo que tú tenías y de esa humildad y de esa responsabilidad de pues estar atento ante cualquier mejora que pudieras integrar en tu liderazgo, en tu persona, tu en cómo ejercías tú la autoridad bajo tu personal, y pues creo que por eso es que tuviste el éxito que tuviste en tus unidades. Bueno, pues sí, trataba de hacer las cosas correctamente, ¿no? Y de aprender, pues ir aprendiendo sobre la marcha y como lo dije, escuchar a la gente, ¿no? Ya sea, primeramente, pues llegas y escuchas a tus oficiales más antiguos, que incluso te puede tocar tu segundo año, tu tercer año en la misma unidad. Y aunque hayas vivido ciertas cosas con este oficial en el colegio militar, que las viviste de cadete, pues ya saliendo ya es otra cosa, ¿no? Pues si llegas primeramente, es una recomendación, lleguen primeramente con los oficiales que conozcan, con sus jefes, ¿no? También con el mayor, con el teniente coronel, con los capitanes, acérquense, pregunten, ¿no? Cómo está el asunto, en quién pueden confiar, en quién se pueden apoyar. A los oficiales que ya han salido a la sierra, les preguntas, ¿no? Oiga, pues cómo le hizo, ¿no? O sea, sí aplica todo lo de lectura de cartas, sí aplica, o sea, bien, o sea, cuáles son las pautas que usted me puede dar y empiezas a escuchar, ¿no? Ellos te van y tú empiezas a platicar con estos oficiales y te empiezan a decir en quién puedes confiar, ¿no? Incluso, por ejemplo, estando en la sierra, ya de subteniente, igual también me tocó esto, también me tocó de subteniente, que llegas a la sierra y llegan las personas que son de ahí de la sierra, y siempre dicen, oiga, quiero hablar con el teniente, ¿no? Porque ellos pues no conocen de grado, simplemente saben que el que lleva el mando es teniente. Yo me acuerdo que llegué de subteniente todavía y llegaron dos personas, como les decimos nosotros, los paisanos, ¿no? Que es gente oriunda de ese lugar. Y me dijeron, ¿no? Así, oiga, teniente, ¿sabe qué? Este, yo tengo unas plantas, así, para acá, para allá, para estos rumbos, ¿cómo ve? ¿No? Si, pues le depositamos una cuenta, le damos una lana, pero no destruya, ¿no? Mis plantas, ¿no? Que se refieren a plantas de marihuana y plantas de amapola, que se siembran aquí en México, ¿no? Pero tú como tal, pues ya traes eso, ¿no? De la escuela, de hacer las cosas correctamente. Y los oficiales antiguos te lo dicen, van a llegar y te van a decir, te van a ofrecer dinero, esto, ya es tu bronca, ¿no? Si lo agarras o no. Pero siempre tráete al sargento, a tu segundo comandante y al transmisiones para que sean testigos de lo que ellos te están diciendo, porque no puedes confiar de la gente que está en la sierra. No puedes confiar de esta gente, pues que se dedica pues a sembrar droga, ¿no? Porque eso es lo que hacen, siembran droga, pero también entiendes el contexto de por qué siembran droga. Desde hace muchos años lo hacen, a eso se dedican, de eso viven, ¿no? Malamente, ¿no? Malamente, en algún momento el gobierno mexicano lo permitió precisamente para vender esta droga a Estados Unidos, a sus soldados que estaban en Vietnam, a sus soldados que estaban pues en operaciones, ¿no? En despliegues en todo el mundo,
porque por ejemplo, de la amapola, pues sacan la goma, y de ahí sacan la morfina, y sacan algunas otras sustancias que utilizan pues para mitigar el dolor, ¿no? Y entonces estas personas, pues yo me acuerdo que llegaban ya muy viejitos, ya era gente muy grande de edad, y pues dices, no los voy a poner a disposición, porque de aquí a que bajo el pueblo me voy a aventar 10 horas para bajar al pueblo, porque llegaron a decirme, ¿no? Porque no lo estás... Intentar Sí, sobornarme. aparte no los estás agarrando en el lugar donde está la droga, ¿no? Ellos llegan y te dicen, yo tengo unas plantas por acá. Si me las deja, pues les doy una lana. Y aquí va la pauta, ¿no? Que a mí muchos me dijeron, que yo cuando llego a mi primera unidad, pues también te dicen, no te van a dar vehículos. Te vas a mover por tus propios medios, allá en la sierra. Incluso hasta te puedes mover desde el batallón ya por tus propios medios, con tu gente, con toda tu despensa, ¿no? Que te da intendencia. Y dices, ¿cómo le vas a hacer, no? Y te dicen los oficiales, por eso te tienes que llevar al sargento, tu segundo comandante, que él ya va a saber, y a tu cabo de transmisiones o al que tú quieras, ¿no? Pero siempre un testigo de lo que tú vayas a hacer, ¿no? De las decisiones que tú vayas a tomar. Si te vas a meter en broncas, pues vete tú solo, ¿no? Pero al final de cuentas hay muchos ojos que te están viendo, ¿no? Y están viendo cómo trabajas, ¿no? Cuando llegan estas personas, pues les dices, ¿sabes qué? Pues no te voy a dejar tus plantas, ¿no? Yo vengo a destruirlas. Si me las encuentro, pues las voy a destruir, ¿no? Entonces, lo que te dicen, bueno, si se puede, si no se puede, pues déjenos el alambre de púas, déjenos la manguera, porque al final de cuentas, dice, nos cuestan mucho trabajo el bajarlas hasta el plantío, ¿no? Entonces, dice, ya empiezas a negociar, ¿no? Negocias malamente con ellos. A mí me tocó todavía las tarjetas de teléfono que le rascabas y metías tu saldo, ¿no? A mí me tocó esas todavía. Llegaban y tú les decías, ¿sabes qué? Pues yo para tal fecha necesito 4 camionetas aquí para que me muevas a mi gente porque me voy a mover a otro lado. Y llegaban, ¿no? Y llegaban y te movían. Ese era el pacto, ¿no? Que a lo mejor malamente, pues tú puedes tener, pero empiezas a utilizar tu criterio, ¿no? A ver, vas a poner a disposición a alguien que está a 10 horas de un pueblo. Cuando tú llegues, ya se acabaron tus tiempos de poner a disposición a alguien, ¿no? Le diste de comer, le diste Sí, sí, el sí. médico, empiezas muchas cosas, ¿no? Ujú. Legales que a lo mejor tú debes de saber, como tú Bueno, estuviste en justicia militar, ¿no? aparte de legales, creo que tú también ya nos diste un contexto, o sea, eran personas como ya muy mayores, o sea, en realidad no eran con los que te topabas en la ciudad o en el municipio, Sí, ya no o les vas a quitar la... no eran alguien que tú, como tú lo dijiste, hacías una identificación de las personas, o sea, no era alguien que a ti te generaba algún conflicto. No. Obviamente, pues ya lo que hacían, pero pues también es esa flexibilidad que también deben de tener en el mando. O sea, también pues hay que acoplarse o adaptarse, más que acoplarse, es como adaptarse a la situación en la que están y tú lo hiciste. O sea, pues por eso, pues está bien, o sea, ahora sí que cada quien tú Sí, ya sabrás utilizas y... tu criterio, ¿no? Exacto. Por ejemplo, pues tú ves a una persona ya de mayor edad y no la ves ostentosa, no la ves con joyas, no la ves con un camionetón. A lo mejor sí tenían un camionetón, no los vi, yo siempre me los topé caminando, pero dices, ya son personas que no les vas a quitar su forma de vida, su forma de ganarse, pues la comida del día a día, ¿no? Pero entiendo que, porque yo tuve una anécdota que escuché de ti, que incluso hubo unas coordenadas que tú tenías que erradicar y te topaste con otras y pues tú con las que te topaste, también las ibas a erradicar, Sí, pese a que creo que por radio o no sé, te dijeron sí, que esas no. O sea, lo que voy es que mm, por lo que yo sé de ti, pese que al señor viejito y por más noble que se viera, ah, no, si no, tú no, no. tenías que erradicar eso y te las topabas, tú lo ibas a hacer. Tal vez les dejabas sus mangueritas y su alambre de púas
y pues no sé qué más se deje o no sé, dime, cuéntame. Bueno, en un plantío hay alambre de púas, hay manguera, hay bombas así de estas para fumigar o hay aspersores, Okey. eh, ese tipo de cosas que lleva la gente, ¿no? Sus casitas de campaña, sus cobijas, pues todas estas cosas que utilizan para sobrevivir dentro pues de su actividad, Ah, okey. dentro de su actividad. Entonces, pues bueno, por ejemplo, eso que tú dices de, de las coordenadas que yo traía y que destruí otras, pues esto también, a veces tú vas, a veces ustedes van a ir a lugares donde ustedes no es su sector de operaciones. Van a apoyar a otras zonas militares y pues bueno, ahí ya depende cada quien de su, pues de lo que haga, ¿no? Ahora sí que a mí me llamaron la atención por erradicar coordenadas que yo no tenía, que ahí podemos sospechar pues que pasaban otras cosas, ¿no? Entonces, pues es esto de también del criterio que tú le des a tu trabajo, a tu forma de liderazgo, a la forma de que pues tú vayas a hacer las cosas, ¿no? De una manera correcta, siempre y cuando pues aplicando el criterio, que te lo vas forjando día a día. Pues, tus conclusiones, Canelo. Conclusiones, pues bueno, fórjense como buenos líderes, siempre poniendo el ejemplo. Bueno, yo desde mi punto de vista, pues es poner el ejemplo, es dar el ejemplo a tus tropas que tú eres capaz de hacer lo que tú les estás ordenando, ¿no? Si bien es cierto, pues también es escuchar a tu personal, ¿no? Si, si hay algo que en tus manos esté dárselos, pues se los das, ¿no? Si no, pues lo escalamos al escalón superior y pues bueno, ya sabrán y decidirán qué hacer, pero bueno, eso es lo que hace un subteniente. Un subteniente es el que se encarga de hacer todo en el batallón. Anda de aquí para allá, de acá para allá, de aquí para allá, anda por todos lados porque es el ejecutante de las órdenes que gira el mando, ¿no? El mando pues es el comandante de batallón y hay un comandante de zona, y hay un comandante de región y todo recae en estas pequeñas unidades que las comanda un subteniente de armas recién graduado. Pues bueno, este fue el tercer episodio. Mi gente, échenle fibra y no se abandonen.